Bendito sea el nombre del Señor. Que en esta hora tu corazón tenga paz. Que en esta hora todo dolor que haya en tu vida se vaya. No es parte de tu existencia. Es parte de tu existencia la paz de Dios, la sanidad, la prosperidad, la salvación, la vida eterna. Esa es tu posesión. En esta hora, Padre, te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. En esta hora, gracias Espíritu Santo, porque has estado ministrando en este tiempo a cada uno de nosotros, a través de cada uno de los adoradores, adoradoras, a través de cada uno de los instrumentos. Gracias Dios, porque cada persona que entra por esa puerta, tú la has traído para sanarle, para liberarle, le has traído para prosperarle. Gracias Dios, porque también tienes tu mano poderosa sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre todo aquello que lo rodea. Gracias Dios, porque cada uno de nuestros hermanos es luz encima de la mesa y las tinieblas huyen donde están tus hijos, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí en medio de nosotros, por ser tú el que hablas a través de tu palabra. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Padre de la gloria, y quiero ser un buen instrumento, Padre. Quiero que uses mi mente, Dios, mis oídos, mis manos, mis pies, que sea siempre tú el que hablas, oh Dios, que sea tu palabra la que es viva y eficaz, la que llena el corazón de mis amados y de cada uno de los que nos están viendo allá a través de las redes sociales. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, bienvenidos. Llegó diciembre, hay carreras por todo lado, afanes, gastos, pero la mayoría de la gente se olvida de lo más importante, de no apartarse de la mano de Dios, de reconocer que el regalo más grande que tiene la humanidad es Dios hecho hombre a través de María, hace ya algo así como 2023 años. Es el regalo más grande. Si tú quieres regalarle a alguien en esta Navidad algo, llévale la palabra y también el presente. Pero no te quedes callado ni callada. Es tiempo de que la familia sepa que tú eres cristiano. Y cuando digo cristiano, no quiere decir que seas evangélico o pentecostal o aún católico o mormón. No. Cuando digo cristiano, es que tú eres un hombre y una mujer que toman la palabra de Dios con seriedad, que reconocen que el Dios de la Biblia es el Dios del universo y tomas en serio esa palabra, la aplicas en tu vida y sabes, a cualquiera que te pregunte si eres salvo o salva, dices, claro que sí, Jesucristo es mi Salvador y además de ser mi Salvador es mi proveedor. Y además de ser mi proveedor, es mi sanador. Y además de ser mi sanador, Él es el que trae sobre mí toda aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de cualquier dificultad. Aunque el mundo se desbarate, Jesucristo está conmigo. Allí donde estás,
Cristo está mirando tu corazón. Sabes lo que te duele, sabes lo que quieres, sabes que eres desobediente también, pero Él es lleno de misericordia. Y en esta noche yo traigo de parte de Dios para ti buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido el Salvador. Dios se ha hecho carne a través del vientre de María sin conocer hombre. Y de ese vientre bienaventurado nació mi Salvador, tu Salvador, Jesucristo el Señor. No se quedó niño. 33 años tenía cuando empezó el ministerio. A los 33 años y medio entregó su vida y derramó su sangre en la cruz, porque nos ama y nos dio la salvación. Pero no se quedó allí, como todos los hombres que mueren y se quedan en la tumba. El Dios en el que creemos se levantó al tercer día de entre los muertos. Hubo tinieblas en la tierra y luego, pasados 40 días, subió a la diestra del Padre. Y allí Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos llama hijos y bienaventurados y nos dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. El creyente está con Jesús a la diestra del Padre en el Espíritu, en el reino de los cielos. Los hombres se quedan en la tumba, pero el Dios hecho hombre resucitó. Y si no hubiese resucitado, nuestra fe sería completamente vana. Jesús cambió la historia de la humanidad hace 2023 años. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 20. Lucas capítulo 2. Bien. Dice así, Lucas capítulo 2 del 8 al 20. Dice así el Evangelio según Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo son las nuevas del gran gozo. Y dice en ese versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, Belén, en Nazaret, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa Dios mismo. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron
de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El pesebre era un lugar en el establo donde estaba el ganado, las ovejas, pero él estaba allí y tuvo que nacer porque no había lugar en el mesón. Y el mesón es en algún hotel del pueblo, porque si lo hubiera habido tal vez hubiese nacido allí en algún hotel. Pero la sencillez del Dios de gloria hecho hombre y su madre María, madre del hombre, no de Dios, allí pernoctaron en aquel establo y allí nació Jesús, el Salvador del mundo. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué sabiduría hay de María? Que cuando no puede entender o explicar lo que siente y escucha del Señor, guarda silencio. Sabía que ese niño que había salido de su vientre es Dios hecho carne, y era la magnitud tan grande de mujer bienaventurada que sencillamente no podía hablar sino meditar en su corazón. Esa es la sensación que aquella mujer santa tenía en ese momento en su corazón. Entonces, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo quiero que entendamos en esta hora, los que están allá en las redes sociales y cada uno de nosotros, tres elementos principales que nos muestra este texto, esta porción de las Escrituras. El primero es que allá hay un mensajero. El segundo es que allá hay un mensaje. El tercero es que allá hay unos que reciben el mensaje. Y como cuarto y conclusión, es lo que tú haces con el mensaje que recibes. Dios mismo está sentado a nuestro lado. Pero el que yo crea y obedezca y ponga por obra su palabra, no depende de Dios, sino de usted y de mí. Amén. Esos elementos les voy a hablar, pero antes de eso, yo quiero contextualizar un poco lo que es la Navidad. Allá hace 30 años, cuando vine a conocer de Cristo, tenía la costumbre en mi familia de un gran pesebre que mi madre hacía, invitaba a todas las familias y los niños de la región, allá en la vereda, en el campo. Mi madre hacía el pesebre más grande de la vereda, pero no lo hacía para presumir, lo hacía para que vinieran más niños y desde lejos podrían verlo. Y íbamos al monte, recogíamos el musgo y lo llevábamos, y allí colocábamos los juguetes. Y hasta el 6 de enero. Pero con el tiempo, cuando pude entender lo que dicen las Escrituras y pude empezar a estudiar, me convencí de lo que significa la Navidad y recordé cómo de las primeras cosas que se me impusieron es que la iglesia no debe tener el pesebre ni debe tener el árbol de Navidad, porque son costumbres paganas. Por supuesto, el choque es muy grande,
Porque yo estoy seguro que cualquiera que tenga el pesebre, esa persona, aunque todavía no sabe la esencia, el significado, pero por lo menos le inquieta ese Jesús que cambió la historia de la humanidad. Y ese desconocimiento de quienes muchas veces predicamos, que hacemos que la multitud de creyentes se sientan frustrados y se sientan culpables porque creen que todas las personas alrededor le están juzgando. Y es verdad, pero usted no debe ser juzgado por nada ni por nadie, sino por lo que la Escritura diga. Entonces, la Biblia no manda a celebrar la Navidad. Tampoco dice que no la celebremos, pero nos da nuevas de buen gozo. Y es necesario que todo creyente no recuerde solamente en Navidad el nacimiento de Jesús, sino todos los días del año. Es más, y eso hace parte de la oración diaria que dice la palabra: oráis sin cesar para que no entréis en tentación. Pero sí mandó el Señor, a través de la Biblia, conmemorar la Santa Cena, la muerte y resurrección de Cristo, porque dijo: todas las veces que os reunáis, tomad el vino y el pan, y eso simboliza la muerte de Cristo, la sangre de Cristo derramada allí, pero también la resurrección. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Me condeno si pongo un pesebre o un árbol de Navidad? Es motivo de conciencia, iglesia. Se acercó a mí hace unos 15 años un padre que es muy católico, pero que no iba a la iglesia cristiana, pero su familiar se convirtió en evangelio. Y entonces él llegó y me llamó y me dice: mira, yo tengo enojo. ¿Por qué? Le digo yo. Me dice: porque no digo el nombre, aquella persona familiar dice que esto es del diablo y que yo no debo hacerlo. Yo entonces le dije a él, le expliqué lo que significa la Navidad y le dije a él que si él quería hacerlo, cuál era la motivación para hacerlo. Y entendió lo que significa la Navidad, y aquella persona que se había convertido a Cristo, también le dije que no es de nosotros el juzgar lo que hace el otro, porque es motivo de conciencia. ¿Cómo empezó entonces la Navidad? Mira, de hecho, Jesús de Nazaret no nació el 24 de diciembre. Jesús de Nazaret nació en el año 6 antes de Cristo. La importancia de la fecha en que haya nacido el 24 o el 25, esa importancia no es suficientemente poderosa para apartarnos de la fe. Lo importante es que Dios se hizo carne a través de María y nació nuestro Salvador. Eso es lo que realmente tiene importancia. ¿Por qué les digo? En Mateo capítulo 2, para los que escriben, ahí en el versículo 1 y 2, dice que Jesús nació durante el tiempo del reinado de Herodes el Grande. Y todos los historiadores, uno de ellos se llama Flavio Josefo y Tácito, y otros argumentan que Herodes el Grande murió en el año 4 o 5 antes de nuestra era. Entonces, ¿está mal lo que dicen las Escrituras? No, el mensaje central
que es que Jesús nació, es real y verdadero, y es lo que a nosotros debe importarnos. Y todos los que me están viendo en las redes sociales, sepan que ¿qué importa la fecha? Lo que importa es que sepas que el Salvador del mundo vino hace 2023 o 2028. Pero usted debe saber eso, porque la iglesia tiene que aprender y tener defensa de la fe a cualquiera que le pregunte. En los primeros años del cristianismo no se celebraba el cumpleaños de nadie. El cristiano no celebraba en los primeros años el cristianismo porque decía, si tengo vida eterna, ¿para qué voy a celebrar cumplir un año? Y menos celebraban la Navidad de Cristo. Pero en Roma había, en ese tiempo, Roma desde 600 años antes de Cristo estaba el Imperio Romano. Y ellos practicaban unas costumbres, entre ellas una que se llama el solsticio de invierno y el solsticio de verano. ¿Qué significa esto? Que el 21 de junio celebraban el solsticio de verano y el 21 de diciembre el solsticio de invierno. Pero entonces ellos hacían una fiesta, hacían unas ceremonias que tenían que ver con la lucha entre la luz y las tinieblas. Y Roma practicaba esa tradición. Entonces lo que hizo Roma en el siglo III, pero ya quedó definitivamente implementado en el siglo VI, es que se cambió esa costumbre de tener esa fiesta pagana, como le llamemos, y dijo que era mejor que celebráramos algo que si realmente era importante para la humanidad. Y se cambió esa fiesta del solsticio de invierno y verano y se cambió para empezar a celebrar la Navidad. La Navidad, como la celebramos, se empezó, les repito, en el siglo IV, VI después de Cristo por la Iglesia Católica. Eso es un conocimiento que usted y yo tenemos que saber. Pero lo que realmente importa es entender que Cristo se hizo niño y creció y murió y resucitó y me entregó la vida eterna, iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que saber. En este tiempo, ¿qué debo hacer? Celebrar, es el momento, es tanto en abril, en la Semana Santa, como en los funerales, en los velorios, en la enfermedad de las personas, en la calamidad de las familias, en las separaciones. En la Navidad son los momentos propicios para que el creyente pueda darle una palabra de aliento a aquella persona y explicarle el plan de salvación de Dios. Es en esta Navidad en que nosotros no debemos abstraernos de las celebraciones navideñas de nuestras familias y amigos. Pero eso sí, nosotros no celebramos la Navidad como el mundo la celebra, pero podemos estar en la Navidad de aquellos familiares y amigos nuestros que, aunque no sean cristianos como nosotros, de seguro en Latinoamérica el 99% de las personas por lo menos creen en Dios. Y entonces es el momento de la celebración familiar de decir: yo quiero compartir unas palabras, yo quiero leer una porción de la Escritura y quiero orar por ustedes. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de gozo que nosotros como creyentes tenemos que impartir a nuestra familia y no juzgarlos, sino amarlos. Amén. Amarlos. Cristo vino y nos ama. Bastante tenemos al que juzga, que es Satanás. No, es tiempo de gracia, es tiempo de pedir a Dios sabiduría, inteligencia y conocimiento para que andemos con la conciencia tranquila. Y no seamos de aquellos que dijo el apóstol Pablo: mira, no comas, no hagas aquello, no hagas lo otro. No. Es tiempo de que cuando tú hables con alguien,
siempre tengas palabras de aliento, palabras que motiven, palabras que le levanten de la situación en que está, pero tendrás que aprender de la palabra de Dios para tener en tu mente y en tu corazón la palabra correcta, en el momento correcto, en el sitio correcto para dársela a esa persona. No soy quien para juzgar, y usted tampoco. Somos aquellos enviados como el ángel de Dios que vamos a ver en esta porción de la Escritura. Amén. Bueno, el mensajero. Vuelvo al texto. Había pastores en aquella misma región. ¿Quiénes son aquellos pastores? ¿Qué representan? A usted y a mí. A todos los que tenemos que realizar una labor en este mundo mientras vivimos. Todos tenemos que hacer algo. Y representamos a aquellos que están allí en medio del trabajo, en medio del estudio, en medio de donde quiera que esté. Pero allí se apareció el mensajero. Ese mensajero, ¿quién es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? ¿Qué es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? El mensaje. El mensaje es lo más importante. Pero el mensajero tiene que ser excelente, oportuno en llevar el mensaje, obedeciendo a su Señor, al Padre. El ángel Gabriel representa a aquellas personas que predicamos la palabra de Dios y a aquellos, en general, a todos los creyentes que son portadores de las buenas nuevas de gozo y las llevan a alguien. Usted va bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Dios se cumple. Dios te mandó a llevar el mensaje de salvación a alguien y es lo que debemos hacer. Se salve o no, es de la cintura de Dios, porque Dios es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero me encomendó la tarea y a ti de llevarle a toda persona que yo pueda el mensaje de la salvación. De lo otro se encarga Él. Entonces, el mensajero es una persona que es llamada por Dios, no por el hombre, y debe ser coherente con lo que profesa y con lo que hace. Su conducta debe ser intachable. Por eso el creyente que ha nacido de nuevo es una persona que suele caminar derechito, no perfecto, porque el ser humano no alcanza la perfección. Solo Cristo, que vino a hacerse hombre, alcanzó la perfección, porque si nosotros pudiéramos alcanzarla, Cristo no tenía necesidad de haber venido. Pero es la misericordia de Dios la que nosotros debemos buscar cada día y ser cada día mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores personas, mejores ciudadanos, hombres y mujeres que cada vez crecemos más. Y cuando crecemos más en la presencia de Dios, somos más humildes, somos más amorosos, somos más detallistas, somos más confiables en que sencillamente sin que tú abras la boca, el mundo que te rodea te ve, te haces visible. Así de sencillo, te haces visible. Entonces, ese es el mensajero. Ese mensajero, y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El cristianismo cree en un Dios vivo, en ese Dios de milagros y de poder que te acompaña a cumplir lo que tú fuiste a hacer, porque vas en la autoridad de Dios. Y por eso en la autoridad de Dios cada uno de nosotros podemos orar por las personas,
Y las personas son sanas, son salvas, son liberadas de demonios. Porque soy el mensajero de Dios. Tú eres mensajero y mensajera de Dios. Y los que están allí en las redes sociales, si empiezan a obedecer esta palabra en su vida, créanme que te olvidarás de lo que pasó ayer y verás el mundo con claridad y nunca volverás atrás. Porque así es lo que dice el Señor. Un gran resplandor y la gente tuvo temor. ¿Qué pasó luego? Que el ángel dijo: no temáis. Me esfuerzo con todo mi corazón para enseñar la palabra, porque esto para mí es un deleite. No temáis. Está 365 veces en la Biblia. No temáis. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Cuando amanezcas como con tristeza y pasa el día y como que nada sale, inclínate delante de Dios y diga: oh Dios del cielo, heme aquí. Tú dices: no temas, toma mi carga, Señor, y seguir por adelante, iglesia, porque tú no estás solo ni sola. No temas. Ese es el mensaje del mensajero. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos para nuestra propia existencia y para el mundo que nos rodea. No aceptes la condición de lamentación que puedas tener hoy. El Señor está trayendo nuevas de buen gozo para tu existencia, iglesia. No cierra el oído a lo que el mundo te muestra y a lo que ves, y abre el oído a lo que Dios te dice en la palabra. Si Dios dice que eres sano, eres sano. Que eres salvo, eres salvo. Que eres prosperado, eres prosperado. Si Dios dice que vales la sangre de Cristo que derramó en la cruz, eso vales, iglesia. No te apartes jamás de la palabra de Dios y de su presencia. Sea usted de aquellos que están preparados para entrar por la puerta estrecha, porque la ancha pasa las multitudes, dice el Señor. Pero usted y yo pasaremos por la puerta estrecha. Es un remanente, así lo dice el Señor. Cuando venga el Señor nuevamente, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dejó Cristo esa palabra? Porque llegará un momento, y ya lo es, cuando las gentes, porque Cristo no le responde como quiere y en el tiempo que quiere, entonces se apartan de la palabra y muchos vuelven al mundo. Y aquellos que vuelven al mundo y permanecen allí, aunque estuvieron en la iglesia, jamás fueron de la iglesia. Porque la salvación nunca se pierde. Cristo no está con un borrador borrando y escribiendo, sino que al final de la tarde, al final del día, ahí estaremos los que perseveraremos en la palabra de Dios. Amén. Y yo lo veo a usted ahí. Amén. Perseverando, y sus familias en la palabra del Señor. Continúo. No temas. Versículo 11: porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí viene un elemento que quiero que tomes en cuenta. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos recibieron la palabra, los pastores, como usted y yo. Y ellos recibieron el ejemplo de que las huestes de Dios alaban al que vive por todos los siglos. Las huestes de Dios
Los ángeles, dice la Biblia, nosotros somos menores que los ángeles. Y Dios no coronó de gloria a los ángeles, dice en el Salmo número 8. Pero sin embargo a nosotros nos coronó de gloria. Y esos ángeles son más grandes que nosotros. Y se la pasan alabando el nombre de Jehová. Usted y yo debemos pasar las 24 horas del día, 24/7, 365 días al año, alabando el nombre de Dios, allá en su corazón y en lo exterior también. Ellos son el ejemplo para los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque yo puedo ser buen músico, yo puedo ser un buen cantante, yo puedo ser un buen predicador, pero eso no me hace un adorador. Ser adorador me hace el que yo reconozca lo que soy en Cristo Jesús. En que yo no tengo un ministerio por un puesto, sino por un llamado. Y cada uno de los que estamos aquí en los diferentes ministerios queremos creer, y quiero creer en el nombre de Jesús, que no estamos por un puesto en un ministerio, sino porque tenemos el llamado de Dios, y lo que ha hecho la iglesia con nosotros a través del tiempo es reconocer ese llamado que Dios nos ha dado. Porque Dios es el que llama, pero la iglesia reconoce. Amén. Entonces, mira, el mensajero y el mensaje siempre es de aliento, son las buenas nuevas para toda la humanidad. Es un mensaje de salvación a una humanidad que por sus propios medios no puede salvarse. Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús. Esta es la esencia y la necesidad de la humanidad. ¿Quiénes reciben el mensaje? Ustedes en esta hora, y yo también lo recibí al preparar este mensaje. Y todos los que están allá en las redes sociales están recibiendo este mensaje, y aquellos que lo vean luego en repetición reciben este mensaje de las buenas nuevas de Dios. Los que reciben el mensaje reciben señales y dirección de Dios para poner en práctica las ordenanzas. Ellos presenciaron la adoración de los ángeles, de las huestes celestiales, y lo tomaron como ejemplo para su existencia, porque después de visitar a María, ellos glorificaban el nombre de Dios cuando se fueron de allí. El resultado, ellos creyeron, obedecieron y pusieron por obra la ordenanza de Dios. No basta creer, hay que poner en obra lo que creen. Ellos lo hicieron, obedecieron. Obedecer antes que entender. Es por ello, iglesia, y se los digo en el nombre de Jesús, y le digo a los hijos: aprendan a obedecer, que obedecer trae bendición. Cuando papá y mamá dicen algo, ellos están en autoridad de Dios. Cuando nuestros líderes espirituales, nuestros pastores dicen algo, nosotros debemos acatar y cumplir aquello que nos comprometimos delante de ellos y de la iglesia. Porque entonces, si no obedecemos a nuestros pastores, no hemos entendido el mensaje de las buenas nuevas de gozo. Es necesario obedecer. Y el que obedece es más grande que el intolerante y el rebelde. El que obedece atrae la bendición de Dios y Dios lo pone en alto. Es como el que ora en lo secreto, que Dios en público le da su recompensa. Usted que anhela ministerio debe tener claro en su corazón: no es un puesto lo que busco, sino desarrollar aquello que amo, que siento que debo hacer, que Dios me lo ha puesto en mi corazón, en cualquiera de los ministerios que haya en medio de la iglesia. Amén. Obedecieron y pusieron por obra las ordenanzas de Dios.
el resultado de esto es un cambio radical en sus vidas para un gozo continuo. Solo Dios y yo sabemos que he pasado por momentos muy difíciles en la vida, pero Dios y yo sabemos que lo que he hecho en el momento más difícil es no correr atrás del hombre, sino arrodillarme delante de Él. Él es el primero al cual yo debo acudir y al último también. Él es el que usará personas para que vengan y bendigan tu vida. Él dice, hay gente que no te conoce, pero vendrá y te bendecirá por causa del Santo de Israel que quiere honrarte. Pero usted debe estar preparado, vigilante, porque en cualquier momento aparece esa bendición. Usted tiene que pensar que sí está allí y llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios no miente. Cualquier cosa que estés soñando o que estés trabajando y aún no te está saliendo, cree que sí te va a salir. Es más, tal vez no es eso lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas y te va a sorprender. Pero te dice en esta hora, mi Señor, déjate sorprender. Déjate sorprender, te dice mi Señor. Cuando recibimos a Cristo en el corazón y establecemos una comunión con Él, hay un gozo continuo, capaz de cambiar toda nuestra vida, que diluye la tristeza, que promueve nuevos caminos, que nos hace portadores y mensajeros de una historia única y nos convierte en gente feliz, que ama siempre a Dios y al prójimo. Esas son las nuevas de gozo que el Señor ha traído en esta hora a nuestras vidas. Yo quiero en esta hora dar gracias a Dios porque Él cada día nos sorprende con milagros. Si usted echa memoria a su vida, se dará cuenta que te has olvidado de muchas de las cosas que Dios ha hecho por ti. Y es necesario dar testimonio de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Recientemente, una pareja de esposos que yo amo mucho, que estaban pasando por una circunstancia por la cual estaba más enredada que un bulto de anzuelos y cada vez más como si estuvieran arenas movedizas, y cuando se pensaba que no había nada que hacer, pues sí había algo que hacer, porque nunca, pero nunca decaímos en clamar por un milagro de Dios. Yo no sé qué necesidad hoy apremiante tienes en tu vida, cualquiera que sea, pero quiero decirle en el nombre de mi Señor Jesucristo que no desmayes en la oración, que usted sea como aquella viuda que llegó y visitó a un juez injusto que había en la ciudad, un juez que ni temía a Dios ni tenía respeto por el hombre, pero de tanto insistir aquella viuda, aquel juez dijo: esta vieja, esta mujer, lo que sea, ya me va a colmar la paciencia. Y para que esto no suceda, eso es parafraseado por mí, pues le voy a contestar su petición. Y la recibió. ¿Qué no hará Dios a los que clamamos día y noche para que el Señor responda a nuestra oración? El Señor ve nuestro dolor. Y así como estaba enredado el asunto, hace 3 semanas se desenredó el asunto por un milagro de Dios. Un milagro más que he visto de Dios. Dios, en mi espíritu, he sentido en el último tiempo, y ya se nos ha repetido,
que yo debo enseñar la sana doctrina y defenderla y caminar en el poder sobrenatural de Dios en sanidades y milagros. Porque Cristo en su ministerio andaba por el pueblo sanando a todos los enfermos de toda dolencia y a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. El diablo no ha terminado de obrar en los desobedientes, en la gente que no tiene a Cristo. En los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él no puede hacernos nada. Pero entonces, como en nuestra iglesia y en la que sea, hay debilidad a veces en medio de nuestros hermanos. Para eso Dios nos ha puesto como pastores, como ministros, para alimentarles la fe. Y por eso tú vienes aquí, a buscar esa misericordia de Dios, de manera que no desmayes. Yo quiero que aquellas personas, yo quiero que la hermana que hoy nos ha visitado nos dé el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y puedes levántate hasta aquí y dé un testimonio maravilloso de lo que Dios ha hecho en su vida. Es tiempo de señales y milagros. Créame, Cristo en la gran comisión dijo: id por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no morirán. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la fe de todos los creyentes. Y tú has creído en Cristo. Y tú nos vas a decir qué ha hecho Jesucristo en tu vida. Hermanos, buenas noches, que Dios bendiga a todos, Dios bendiga. Es maravilloso. Amén, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Testifico que he estado más de un año muy enferma en rodilla.